Bueno, pues muy buen día tengan todos ustedes. Continuamos con la segunda entrega, con la primera entrega de la semana número 2. Entonces, pues bueno, viéndolo desde el punto de vista, de acuerdo a lo que es los diagramas de Bott, pues bueno, nos habíamos quedado en la que en una sección, en una parte de esta unidad, en donde nosotros ingresábamos una función de transferencia cualquiera y tratábamos de obtener en forma computacional el resultado de los diagramas de Bott. Sabemos bien que pues, eh, o más bien les había comentado que un diagrama de Bott está formado por dos gráficas. Una de ellas es una gráfica logarítmica, en el cual estamos representando la magnitud o el módulo de la función de transferencia sinusoidal. Y la otra gráfica, pues representaba el cambio de fase respecto, o de acuerdo a la variación que se le estaría dando a la frecuencia angular de la señal de entrada, ¿no? Entonces, estas dos gráficas hacen precisamente en conjunto, o describen lo que sería la técnica de cómo realizar un diagrama de Bott de una función de transferencia. Recordemos que en la semana número 1 el objetivo era precisamente realizar este tipo de gráficas que tenemos aquí, la de la gráfica de magnitud o el módulo de una función y la gráfica respectiva de el diagrama de fase, ¿no? Entonces, ah, en la semana anterior nos habíamos quedado con que íbamos a graficarlo, íbamos a dar unos pequeños ejemplos de cómo obtener pues la función el módulo de la función de transferencia y de fase se obtuvieron, pero empleando el software de MATLAB. Ahorita lo que cabe hacer en esta primera entrega de la semana número 2, pues bueno, sería que nosotros realizáramos el diagrama manualmente. Entonces, pues en sí, ¿cómo le vamos a hacer? Para empezar, eh, para empezar a graficar o a obtener la respuesta en frecuencia o el módulo, la gráfica de la magnitud o módulo de una función de transferencia, lo que tenemos que hacer es acostumbrarnos precisamente a escribir magnitudes del tipo logarítmicas. ¿Qué quiere decir? Tenemos que recordar, para empezar, las propiedades de los logaritmos que tenemos por ahí en matemáticas. Inciso 2. Lo que nos interesa graficar es precisamente en el eje de las y's, aplicar el 20 logaritmo de la función de transferencia, ya con el cambio elaborado de S igual a J omega. Acuérdate que el logaritmo al cual estamos tratando es un logaritmo de base 10. ¿Sale? Y si estamos tratando logaritmos de base 10 y lo estamos multiplicando por 20, esta cantidad, pues bueno, le vamos a llamar el decibelio. ¿Ok? Ahora, para representar el módulo o darle una representación logarítmica a tus gráficas, en este caso, para obtener el módulo de la función de transferencia, pues bueno, vamos a requerir de hacer curvas sobre papel semilogarítmico o papel milimétrico, pero si usamos papel milimétrico, obviamente lo que exista en el eje de las X y en el eje de las Y, pues va a ser logarítmico, ¿no? Entonces, ¿a qué le vamos a aplicar el eje logarítmico? A la base de frecuencias de prueba. Vamos a escalar logarítmicamente la frecuencia. Y vamos a hacer las escalas la escala de la frecuencia de prueba, empezando desde una década antes, o bien
empezando, por octavas. ¿Qué quiere decir cuando voy a probar un rango? Como voy a probar, un rango de frecuencias en décadas, quiere decir que voy a ir aumentando la cantidad, el valor de la frecuencia en escalas de 10. Por ejemplo, si mi frecuencia angular es de 1, pues bueno, la siguiente década va a ser 10. La otra década después de 10 va a ser 100, y así múltiplos de 10. Entonces, ¿hasta dónde vamos a terminar? Pues bueno, dependiendo precisamente del rango de frecuencias al cual yo tenga interés en probar mi función de transferencia, ¿no? Y aquí es donde nosotros, pues vamos a aplicar el estudio de la respuesta en frecuencia de un sistema y vamos a elaborar la gráfica manualmente, ¿no? Entonces, fíjense que de antemano, ¿qué es lo que necesitamos? Primero conocer, recordar las propiedades básicas de los logaritmos, ¿ok? Una vez haciendo el recordatorio de los logaritmos, pues bueno, ya podemos empezar a graficar la respuesta, el módulo de la función de transferencia. Aquí vamos a usar dos métodos, principalmente el método por aproximaciones asintóticas. Cuando me refiero a una aproximación asintótica, me estoy refiriendo a que las curvas resultantes las vamos a aproximar con o empleando líneas rectas. Lo interesante, como son cantidades grandes de prueba, este, cuando testeamos o hacemos la prueba sobre algún rango de frecuencias específico en una función de transferencia, pues bueno, al usar escalas del tipo logarítmico es que al utilizar, recordemos, al utilizar mm, los logaritmos, una multiplicación de magnitudes, pues bueno, se puede convertir en sumas. Una división se puede convertir en una diferencia de magnitudes. Entonces, todas esas dos propiedades de los logaritmos, pues son las que se explotan cuando queremos graficar un diagrama de Bott y nada más necesitamos obtener el módulo de la función de transferencia. El otro método por el cual también nos vamos a intentar graficar o dibujar es pues el método el normal, el primer método, el que vamos a estar ocupando es convertir las funciones de transferencia de acuerdo con la conversión de la variable s a j omega. Vamos a estar convirtiendo esa función de transferencia a números complejos. Entonces, aquí es donde se va a requerir que tú, como estudiante, recuerdes también precisamente pues las operaciones básicas que puedes hacer tú con los números complejos y aplicar sus diferentes transformaciones de los números complejos. El hecho de que tú no hagas caso omiso de esta sugerencia, pues bueno, se te va a complicar cuando quieras hacer algún ejercicio, ¿no? ¿Ok? Entonces, el segundo método para dibujar la respuesta en frecuencia por el método asintótico requiere que tú hagas una tablita, más bien como una especie de acordeón, en donde recuerdes precisamente, anotes en tu acordeón la respuesta asintótica o el comportamiento asintótico que puedes llegar a encontrarte con alguna función de transferencia, ¿no? Sabemos que en una función de transferencia puedes tú encontrar ganancias K,
puedes encontrarte los factores básicos como términos integrales o derivativos, factores también de primer orden y factores del tipo cuadrático, siendo estos tres los más importantes y los más comunes para tratar una función de transferencia, ¿no? Ahora, hablando del el método, para poder graficar el diagrama de Bott por el método asintótico, pues bueno, debemos de anotar, va a ser nuestro primer apunte, de acuerdo a lo que estábamos estudiando anteriormente, pues bueno, la asíntota que produce una ganancia acá, pues bueno, es lo siguiente, ¿no? Cuando sabemos que existe un número mayor que la unidad, tiene un valor positivo, pues bueno, en este caso K es positiva. Entonces, el valor de K en decibelios, pues bueno, va a ser, pues bueno, va a generar una ganancia mayor a cero, ¿no? Y lo que vamos a producir precisamente es que la ganancia K en decibelios, pues bueno, va a producir una asíntota, una recta horizontal, cuya magnitud va a ser el 20 logaritmo de K, ¿no? El ángulo de fase que produce una ganancia acá, pues bueno, es cero. Esto es lo que tú debes anotar. Si tú varías la ganancia, esto es importante, si tú llegaras a variar la ganancia acá en la función de transferencia, puede ser que la subes o lo bajes, la curva de respuesta de esta magnitud logarítmica pues se va a ver afectada de la siguiente forma. Se va a ver como una especie de una línea inclinada y la ecuación pues va a ser así, ¿no? Va a estar afectada por el 20 logaritmo de k más 20, o bien si tú la estás variando, va a ser el 20 logaritmo de k más 20 por n, ¿no? Inciso 2, ¿qué pasa si nosotros en nuestra función de transferencia tenemos un factor del tipo integral? Sabemos que los factores del tipo integral, si nosotros le aplicamos a ese número complejo, le intentamos sacar la magnitud, pues bueno, al aplicarle el 20 logaritmo de 1 sobre ese número complejo 1 sobre j omega, pues nos daría precisamente por propiedades de los logaritmos aplicado aquí, nos daría que eso es igual al menos 20 logaritmo de omega en decibelios, ¿no? Entonces, esto sería precisamente la magnitud del módulo. Pero aquí hay otra cosa, cuando intentamos graficar qué es lo que nos resulta en la respuesta en frecuencia, pero al graficar la fase de esto, de este factor integral, va a resultar que vamos a llegar a obtener una asíntota en grados de menos 90 grados. Si tuviéramos un factor integral multiplicado o digo, multiplicado n número de veces o elevado a un factor n, pues bueno, la magnitud se va a convertir en esta otra, el 20 logaritmo elevado a la n potencia de 1 sobre j omega, el módulo de j omega, y al aplicar la propiedad de los logaritmos, pues bueno, ya sabemos que queda de esta forma, ¿no? El ángulo de fase no va a cambiar, simplemente va a estar multiplicado, se va a entregar los menos 90 grados, pero va a estar multiplicado por n veces. ¿Ok? Entonces, si nosotros graficáramos la respuesta en frecuencia de la magnitud o el módulo, pues lo que vamos a estar observando que es lo siguiente, un factor integral, la respuesta de magnitud, pues bueno, nos va a entregar una línea recta con una pendiente negativa de menos 20 decibeles por cada década de prueba. El ángulo de fase, pues bueno, nos va a ofrecer precisamente que el ángulo de fase nos va a entregar, la vamos a llevar a menos 90 grados. ¿Ok?
Ahora bien, ¿qué pasa si nosotros tenemos un factor por ahí derivativo? ¿Qué tipo de asíntota entregaría este tipo de factores? Pues bueno, si nosotros tuviéramos un factor por ahí derivativo, perdón, aquí aquí es, en vez de factor integral, es un factor derivativo. Bueno, los factores derivativos tienen una forma logarítmica de 20 logaritmo de j omega, el módulo de j omega, y eso sería que igual al 20 logaritmo de omega en decibelios, y caso contrario del factor integral, en vez de entregarte menos 90, aquí te va a entregar 90 grados. Si tuvieras un factor derivativo en la función de transferencia elevado a la enésima potencia, lo que hacemos es exactamente lo mismo, aplicar propiedades de los logaritmos sobre el módulo, y vamos a ver que el 20 logaritmo de omega va a estar multiplicado n veces, e igualmente el ángulo de fase se va a multiplicar n veces. De tal manera que los factores derivativos tienen una respuesta en magnitud como esta, una línea de ahora con una pendiente de 20 decibelios por década y una respuesta en fase de 90 grados. Ujú, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si tuviéramos un factor, un factor de primer orden como el que estamos viendo aquí? Un factor de primer orden que puede estar en la parte de arriba del denominador, digo, en el numerador, o en la parte de abajo en el denominador. Entonces, lo que vamos a encontrar es que al aplicarle el 20 logaritmo de ese factor de primer orden, pues bueno, al aplicar las propiedades de los logaritmos sobre el factor, pues bueno, vamos a obtener que sería que obtuviéramos el menos 20 logaritmo de la raíz cuadrada de 1 más omega t al cuadrado en decibelios. Entonces aquí pasa algo interesante. Esa magnitud va a existir sí y solo sí para las condiciones siguientes. ¿Qué pasa si la frecuencia angular es lo suficientemente pequeña, tan pequeña que sería más pequeña que el valor de 1 sobre t? Pues bueno, la magnitud logarítmica ahí sería tan pequeña que esto sería omega t, se volvería 1 o 0, perdón, casi tan pequeña, y estaríamos diciendo que ese factor se volvería el 20 logaritmo de la raíz de 1, y eso corresponde a 0 decibelios. Recordemos que el logaritmo de 1 es igual a 0, entonces no importa, ¿no? Y esta sería una condición para bajas frecuencias. Ahora, ¿qué pasa si quiero probar altas frecuencias? Pues bueno, o sea, esto quiere decir que si omega es mucho mayor que 1 sobre t, pues bueno, vamos a obtener esa expresión. Esta expresión ahí se convierte en 20 logaritmo menos 20 logaritmo, el logaritmo de la de la raíz de 1 más omega t al cuadrado. Y pues bueno, omega t se volvería tan grande que ese 1 que tiene ahí en la raíz, este 1 pues ya no importa, ¿no? Sería despreciable y simplemente estaríamos hablando de que la respuesta se convierte simplemente en menos 20 logaritmo de omega t. El ángulo de fase para este sistema para este factor de primer orden, pues sería a menos tangente a la menos tangente menos el arco tangente o menos la tangente inversa de omega t. Entonces, la curva en magnitud, pues bueno, daría este tipo de curvas aproximadas, donde real, ¿no? Y la asíntota sería
esa línea recta empezando desde cero, ¿no? Al cual hay una cosa muy importante. Aquí omega t, omega, perdón, la frecuencia de esquina, o bien la llamamos, sería la frecuencia de corte, sería 1 sobre t. Aquí estaríamos colocando la frecuencia de esquina o la frecuencia de corte. Y es a partir de esa frecuencia en donde se va a graficar la asíntota. ¿Ok? Ahora bien, vamos a intentar graficar un ejemplo, obtener analíticamente el módulo y la fase posteriormente de una función de transferencia sencilla. Pues aquí estamos viendo el primer ejemplo, el ejemplo número 1 del sistema siguiente, que es GDS, sería 1 sobre S más 2. Y lo que nos piden para poder transformarlo, obtener ese diagrama de Bott, pues bueno, sería efectuar la sustitución o realizar el cambio de variable en vez de S, en donde exista S, colocar el término J omega y así proceder a transformar la función de transferencia en una función de transferencia sinoidal. Entonces el paso 1 pues ya está hecho, hacemos la conversión, donde exista la variable S, pues la transformamos en J omega, ¿no? Nos da así, ya tenemos ese primer paso. El paso número 2 es obtener el módulo de esa función. Sabemos que por propiedades del módulo, el módulo de ese factor de ese factor de primer orden, pues bueno, sabemos que se puede dividir. El módulo de 1 se divide así, es el módulo de 1 sobre el módulo del número complejo j omega más 2. El módulo de 1, pues bueno, siempre va a ser 1, ¿no? Ahora el módulo de ese número complejo j omega 2, pues bueno, aquí es donde aquí es donde tú debes de recordar los números complejos y cómo representar el módulo de un número complejo. Si un número complejo eh, se expresa en forma rectangular, para sacar el módulo siempre va a ser la raíz de a cuadrada más b cuadrada, ¿no? En donde b va a ser igual a w y a va a ser igual a 2, ¿no? Entonces, el módulo de eso, pues ya lo tenemos ahí expresado, es la raíz de j omega al cuadrado más 2, ¿no? Entonces, el módulo va a estar expresado de la siguiente manera, ya lo tenemos ahí, 1 sobre la raíz de omega cuadrada más 4. Y bueno, ahí estamos obteniendo el módulo de la función de transferencia. El tercer paso para obtener la respuesta en frecuencia del módulo de esa función sería aplicarle la escala logarítmica o más bien la operación del 20 logaritmo de esa función del módulo, así como lo estamos observando aquí. Ya tenemos el módulo, ahora le aplico los decibelios y hago el procedimiento del 20 logaritmo de 1 sobre la raíz de omega cuadrada más 4. Entonces, por propiedades de los logaritmos, esa operación me indica que el 20 logaritmo de 1 pues es 0. De tal manera que ahora nos va a quedar simplemente que en decibelios el módulo va a estar representado simplemente por un solo término, ¿no? Que es el menos 20 logaritmo de la raíz cuadrada de omega cuadrada más 4. Entonces, ¿qué es lo que vamos a graficar aquí? Pues es esta función, esa función, es esa función, en donde pues solamente falta definir
el rango de frecuencias a las cuales vamos a testear nuestra función de transferencia. Y pues el paso 4 sería realizar una especie de tabla, un tabulador, en donde vamos a colocar las frecuencias ya sea en décadas o en octavas. Ya les había dicho que hacer décadas de un número sería ir separando en productos de 10, en factores de 10. Y nosotros vamos a empezar para graficar el módulo de esa función. Vamos a empezar desde 0.01 radianes sobre segundo hasta llegar a 100 radianes sobre segundo, y así vamos en múltiplos de 10, ¿no? El paso 5, ok, ya se obtuvo la función de transferencia, digo el módulo, perdón, de la función de transferencia, y hacemos los cálculos pertinentes de acuerdo a la frecuencia de prueba, ¿no? Desde 0.1 a 100 radianes sobre segundo. Entonces aquí de este lado pues estamos obteniendo lo que es la tabla de decibelios, el módulo en decibelios y las frecuencias angulares respectivas con las que vamos a probar nuestra función de transferencia. Entonces ya tenemos los valores, solamente basta con graficar punto a punto. Y así es como se ve el módulo o la respuesta en magnitud de la función de transferencia. ¿Ok? Vamos a otro ejemplo más complicadito, en donde nos piden ahora hallar la expresión analítica para la respuesta en frecuencia de la magnitud de la función transferencia siguiente. Vean que aquí ya tengo la función GDS. La función GDS, pues bueno, es un cociente, es el cociente de 1 partido por S más 2 por S más 4. Tenemos ahí dos factores de primer orden que se están multiplicando. Entonces, pues aplicamos el mismo procedimiento que hicimos anteriormente, y pues bueno, en donde existe la variable S, aplicamos el cambio de variable por S, S igual a J omega. Ya lo tenemos ahí, entonces el primer paso ya está elaborado. El segundo paso, pues bueno, es aplicar el módulo aplicar el módulo de esa función de transferencia, y al aplicarle el módulo de esa función de transferencia, pues bueno, se convierte a esta forma, ¿no? Ujú. Ok. Al aplicarle el módulo de esa función de transferencia, pues bueno, mm, nos queda de esta forma, así, y simplemente basta con aplicarle el módulo, hacer con el procedimiento que sigue, que sería encontrar el módulo a todo esto, en donde ya sabemos identificar que en donde está la variable J, la variable compleja, pues bueno, sabemos que ese va a ser el coeficiente B, va a estar asociado a esa variable, ¿no? Compleja. Entonces, haciendo la operación y haciendo las reducciones pertinentes, pues bueno, obtenemos algo así. Al final, al reducirlo totalmente, pues nuestra expresión del módulo de la respuesta en frecuencia de ese sistema nos da de esta forma.
Entonces, obteniendo esa expresión, pues ya hacemos lo mismo que en el primer ejemplo. Lo que tenemos que hacer es volver a aplicarle el módulo a esa función y ya nos vuelve a salir que el 20 logaritmo de 1 es 0 de esa función de transferencia y por propiedades es como se obtiene, por propiedades de los logaritmos. Y la escala los decibelios del módulo de esa función de transferencia, pues bueno, nos arroja esta expresión final. Entonces, el paso 4 sería realizar el tabulador y decidir bajo qué rango de frecuencias de interés estoy yo necesitando testear la función de transferencia. Aquí yo elegí, a modo de ejemplo, que comience desde 0 hasta 100 radianes sobre segundo. Cuando ya se hace el cálculo de los valores de la magnitud de la función de transferencia, pues bueno, solamente basta con volver a graficar la respuesta del módulo, ¿no? De la gráfica de Bott, la parte del módulo. Y así es como se puede apreciar, es más o menos, es una aproximación, está hecho a mano. Lo que hacemos para obtener cada punto es, por ejemplo, si yo comienzo desde omega 0, desde omega en 0 radianes, pues bueno, sustituye ese valor en la función del módulo aquí en cada omega y hago la operación que me corresponda. Sustituyo ese valor de esa variable omega y saco la raíz y aplico el producto del menos 20 logaritmo de esa función, ¿no? Y así sucesivamente para cada punto, hasta cubrir totalmente el rango de interés que yo estoy eligiendo, ¿no? Las frecuencias de prueba. Por otro lado, pues ya habíamos visto cómo graficar las trazas de Bott. Ahora simplemente nos queda pues intentar graficamos el módulo, pero no hemos graficado cómo se comporta la fase de esas funciones de transferencia y eso lo vamos a ver en la segunda entrega de esta segunda semana, ¿no? Pues espero que te haya gustado. Vamos a proseguir dando las clases. Te sugiero que pues repases de nueva cuenta, te hago esa sugerencia, que repases tus notas sobre los números, sobre qué sabes realmente de los números complejos y de sus diferentes transformaciones para que puedas eh, resolver los ejercicios o las tareas que vamos a ir elaborando semana a semana, ¿no? Pues eso es todo. Te mando saludos y espero que te haya gustado esta primera entrega. Nos vemos hasta la próxima.